Bueno, agradeciendo. Eh, Voy a contar un poquito también que esta muestra que hemos hecho desde el Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras es con los siguientes escritores: Virginia Esmeralda Carrera Ledesma, Rita Leca Lozano, Calixta Javier Gabriel Siquín, Pilar Bellis Pitarch, Ángela Landetti Arnal, Estela Alarcón, Norma Pereira, Graciela Rossetti y en mi caso, Teresa Ávila. Bueno, durante los años de 1940 se impone una lírica vanguardia, cuyo impulso renovador será decisivo para el estímulo y despertar de una nueva conciencia artística en promociones siguientes. Desde 1951 al 60, la novela y el cuento alcanzarán un nivel de excelencia que los incorpora la mejor narrativa continental. El teatro, que ya durante los años de la guerra con Bolivia adquiere un auténtico sentido nacional, pugna a lo largo de las últimas décadas por cumplir un desarrollo parejo al de los otros géneros como el ensayo, la nueva lírica y la última narrativa. Con respecto a la literatura colonial, los primeros indicios de la creación literaria en Paraguay se remontan al primer poeta que se asentaría de manera alternada en el Río de la Plata y posteriormente en Asunción. Se trata del dramaturgo, clérigo, soldado y poeta español Luis Miranda de Villafañe, quien escribió las famosas coplas de Pie Quebrado, consideradas como la primera obra poética del Cono Sur. Otro escritor que también pertenece a la historia literaria del Paraguay es el clérigo Martín del Barco Centenera, quien llegó al Río de la Plata en 1573 con la armada del adelantado Ortiz de Zárate. Este arcediano de la Catedral de Asunción compuso un largo poema de 28 cantos en octavas reales, titulado La Argentina, Lisboa en 1602, y fue el primer cantor de la ciudad de su asediamiento. Bueno, ahora voy a recibir a Ángela Landetti Arnal. Ella es filóloga inglesa, se dedicó a la docencia hasta que cayó enferma. Como escritora explora la psicología humana. Sus novelas se esconden libros de autoayuda. En El viaje de Heidi lanza un mensaje de resiliencia. En La niña más bonita de Elena fomenta la comunicación entre padres e hijos. En Rimas y romances, poemario de prosa poética, hace hincapié en vivir de un modo más lento. Su última novela, Dentro de ti, trata de cómo deshacerse de patrones negativos heredados para poder mantener relaciones sanas. Y también nos acompaña amorosamente desde hace 4 años. Muchas gracias, Ángela. Bueno, te escuchamos. Gracias a ti, y a todo el colectivo en general, ¿no? Porque a mí me parece fantástica la idea de hacer todas estas ferias virtuales que hay, de hecho, muchos escritores que cuando yo les hablo de las ferias virtuales de Colombia, de Paraguay, de la India, dicen, ferias virtuales del libro, y no las conocen y cómo puede ser. Es un evento maravilloso, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de conocer pues más escritores, más literatura en la que a lo mejor pues no hemos profundizado en profundidad. Y bueno, y de hecho pues de sentirnos partícipes de algo. Así que gracias. Gracias a ti. Bien. Yo he Sí. escogido a Mónica Bustos. Me llamó la atención porque es una novelista muy joven, tiene 40 años. Bueno, para mí es muy joven. Y bueno, una de sus novelas, pues, rompió fronteras, se titula Novela B, y fue publicada por Penguin Random House. Y bueno, esto pues es difícil, ¿no? O sea, es difícil que una editorial así grande te absorba de esta manera y te lleve a romper países. Bueno, y entonces, bueno, me llamó la atención por eso. Pero voy a hablar de ella antes que de su novela. Como digo, es muy joven. Desde pequeña fue una lectora insaciable y empezó con los autores clásicos, Mark Twain, Oscar Wilde, Frank Kafka.
Eh, Edgar Allan Poe fue una historia de amor que tuvo con él, casi una historia de amor literaria, pero Dostoyevsky ya fue impresionante, o sea, se enamoró de Dostoyevsky. La cuestión es que, por ejemplo, su primera novela, titulada León muerto, pues está muy influenciada por Fyodor. De todas maneras, la novela, la obra que le hizo ganar un premio fue Chico Bizarro y las moscas. Ganó el primer premio Augusto Roa Bastos de novela. Y después vino más adelante, en 2013, vino esto que he explicado de su novela B, que es bueno, de ciencia ficción, vampiros, hombres lobo, pero bueno, pues algo tiene que tener, yo no la he leído, pero no la descarto porque algo tiene que tener para lo que decimos, ¿no? O sea, que una gran editorial pues te coja y te quiera hacer suya. En su página web, bueno, tiene un apartado que se llama Píldoras de Escritura y dice, bueno, estas píldoras, ¿no? La hoja, la idea, la luz y la máquina y luego palabras textuales de ella. Dice, vos sos la máquina, no sos un individuo, sos muchas personas. Sos un huevo que contiene un mundo. Personalmente, siempre sentí que cuando escribo actúo como una medium. Bueno, me llamó la atención, me gustó esta. Es verdad, ¿no? O sea, el escritor para crear un poemario, una novela, una obra de lo que sea, necesita esto, la hoja, la idea, y la máquina, pues eres tú. Bueno, pues todo esto me ha llevado a crear este poema para ella. De hecho, la contacté por Instagram y le dije que iba a hacer esto y se ilusionó muchísimo y me dijo, bueno, cuando lo hayas recitado y tal, lo publicaré. Después de compartirlo aquí, lo compartiré por mis redes y ella quiere verlo, ¿no? Bueno, ya me ha hecho ilusión que incluso me conteste al Instagram, ¿no? Bueno, ya no demoro más, paso al poema. Unas letras en homenaje a Mónica, novelista, escritora paraguaya de apellido Bustos. Única, como su nombre en griego indica, leída e ilustrada por dentro, por fuera, risueña y atractiva. Mira a la cámara con aplomo, ojos negros serenos que brillan, labios rojos que sonríen con gusto. Desde pequeña leía de forma compulsiva, disfrutó gozosa con Wilde, Kafka y todo aquello que cayera en sus manos de niña, pero Poe fue un amor especial, tanto como para incluirlo en uno de sus primeros escritos, un cuento. Con Dostoyevsky fue más allá, y el amor se convirtió en obsesión mística. Leyó ávida todas sus novelas, literatura psicológica y humanística, para así inspirarse y crear, con pluma decidida y selecta, su León muerto, un espacio inventado donde explora el alma humana, profunda, enigmática, intensa. Sin embargo, sus merecidos cumplidos y trofeos llegaron más tarde con un muchacho extraño, un ermitaño que se hizo al monte, su chico bizarro, un Cristo visionario que se marchó a predicar acompañado, cómo no, de su fiel Magdalena. El fin del mundo se acerca, anuncia convencido el iluminado, con palabras ardientes y sermón afiebrado. Mas, con la Virgen del Carmen en mente, tal augurio es poco creíble para su compañera, quien percibe bajo otro prisma la existencia. Vida humilde y bendecida, vida infatigable y serena. Nuevos galardones vendrán, mi novelista, otros momentos de orgullo y fiesta. Sigue leyendo las grandes figuras, sigue escribiendo por ellas, así como yo tímidamente escribo por ti, ya que todo escritor honra a las letras. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Precioso. Y ahora vamos a recibir a Estela Alarcón. Ella es docente, poeta, escritora e historiadora de Chilecito en la provincia de La Rioja, República Argentina. Autora de 3 poemarios, participó en más de 20 antologías, 10 monografías sobre historia argentina del siglo XIX, compuso un repertorio infantil para la escuela primaria. Pero, además,
es nuestra presidenta de filial en Chilecito La Rioja. Así que muy bienvenida, Estelita Alarcón. Muchísimas gracias, Teresa, muchísimas gracias por este espacio donde confluyen voces de todo el mundo en esta oportunidad para homenajear a los poetas, a los escritores paraguayos. Un lujo realmente. Y en esta oportunidad yo escribí a un grande, que para mí es un pilar fundamental de la literatura hispanoamericana, como es Augusto Roa Bastos. Este hombre que escribió un libro muy controversial en algún momento y que lo hemos analizado siempre, en todas las escuelas, en las universidades, siempre se lo analizó al Yo el Supremo, justamente en donde recrea él la vida de José Gaspar Rodríguez de Francia, como él lo llamaba, ese tirano que para algunos paraguayos sigue siendo el padre de la patria, pero como todo hombre controversial como este Rodríguez de Francia, son hombres amados u hombres odiados en realidad. Así es la historia. Bueno, Roa Bastos tuvo una formación muy fuerte, muy académica desde su cuna prácticamente. Heredó este arte de la literatura de su madre. Su padre, muy estricto en la crianza, quien lo forma y quien lo guía realmente es su tío abuelo, Hermenegildo Roa, que era obispo justamente del Paraguay. Y bueno, sufrió muchísimo el tiempo del exilio, cuando tomó el gobierno en el año 1954 el general Alfredo Stroessner y tuvo que exiliarse en Buenos Aires, donde hizo contacto con muchísimos artistas también, con guionistas, con directores de cine, porque Roa Bastos fue un gran guionista de cine. Participó en películas de Armando Bo, de Lautaro Murúa, de Lucas de Mare y Enrique Carreras. Yo creo que si ponemos por ahí una película antigua, siempre está su nombre como guionista. Un gran paraguayo que cuando también tuvo que exiliarse, tuvo que salir de Argentina en el año 1976 y se radicó en Francia, donde estando ya radicado en Francia recibió un premio muy importante como es el Premio Cervantes. Y para él, este poema. Llegaste al mundo en los albores del siglo XX, rodeado con la fuerza ponderable de tu patria paraguaya. Entre bramidos de ríos y el canto de los pájaros, y tal vez el lejano sonido de una arpa nostalgiosa, te iniciaste en las letras donde emergió tu genio sacro. Indagador de la historia, diste vida al yo el supremo, recreando a un tirano como fue Gaspar de Francia. Sin tapujos describiste todos los vaivenes de esa sufrida tierra, de esa tierra paraguaya. Roa Bastos, fuiste como el salto de Guairá, apacible y taciturno en la vasta serranía, y de pronto, impetuoso y bravío, con el impulso vital de ese grito guaraní que de la selva rugía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Telita querida. Bueno, esperemos que pueda ingresar una gran compañera, alguien de este Río Tercero, que voy a leer un poquito sobre su historial, Norma Pereira. Ella sí, como bien dije, de Río Tercero, participó en ferias del libro internacional de distintos países del mundo, como Colombia, México, Estados Unidos, Reino Unido, Perú, Córdoba y Argentina. Integrantes de Aula, Uruguay, participó en eventos culturales vía Zoom siempre, radiales también y presenciales acá en Río Tercero. También en la Feria del Libro local ha expuesto sus sentires del alma. Los libros
no muerden su última participación en una maratón de lectura y reconocida recientemente por su labor cultural. Voy a invitar a Pilar Bellis Pitarch que nos deje unas palabras y luego terminamos. Bueno, quisiera recordar de este día, ¿no? Que han ocurrido recientemente muchas tragedias y han dejado mucha gente sufriendo. Creo que en todos los países, como en España también hemos tenido una, en Valencia, todos los países, este poema va dedicado a estas personas que han ayudado a los que estaban sufriendo y les han proporcionado mantas, les han proporcionado víveres, les han ayudado a volver a sus casas, lo que han podido. Para los voluntarios que han estado ayudando a estas personas. Se llama Más ayudas. Con este sofá encajando mis huesos y días tristes llorando impotencia, quiero ayudar y mantenerlos ilesos y dar lo mejor desde mi conciencia. Más ayudas para los desvalidos, techo seguro donde reposar, recuperar esos bienes destruidos, su muleta fiel para caminar. Regalar una ayuda en este instante, devolverles un poco más de aire sano, sus destrozos limpios con este amor. Darles lo mejor, seguir adelante, que tengan sustento siempre a mano y llegue esa subvención a su horror. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, les dejo mi último poemita y vamos a saludar a nuestro querido Paraguay y bueno, y agradecer por supuesto. Este poema, Ecos de pluma en el Paraguay, se llama: en el vasto lienzo de la guerra guaraní, donde el río Paraná murmura historias, nacen las voces de escritores, hombres y mujeres que con su pluma sutil tejen las hebras de la memoria. Desde el eco profundo de la guerra y en la calma de su prosa y en el eco de la mujer paraguaya, no podemos olvidar la lírica de José Asunción Silva. Así, en cada rincón de este suelo, los escritores paraguayos florecen con fuerza. Sus letras, un legado que nunca es vano, un lienzo vibrante que narra su herencia, un testamento de pasión y resistencia que invita a todos a escuchar la coherencia del alma guaraní, su viaje eterno. En cada verso queda grabado el legado, las huellas de quienes lucharon con tinta, contando nuestras historias, dando voz al pueblo, una sinfonía de relatos que nos unifica, y en el corazón de Paraguay su esencia perdura, inquebrantable y viva. Y bueno, y así dejamos nuestro saludo, nuestro homenaje y nuestro agradecimiento a Alan Morales, a César Salvatierra que lo permitieron, a nuestra host que nos está asistiendo, y a cada uno de ustedes va mi abrazo y mi gratitud. Muchísimas gracias. Feliz Navidad.